Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a conversar sobre el elemento de los arcanos menores, que es el agua o las copas. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Así es, buscadores, pues este palo de copas siempre causa controversias y cada parte de controversias siempre causa confusiones. Recordarás que platicamos hace algún tiempo sobre la carta de los amantes, que siempre se mira como relaciones de pareja, relaciones de amor. Pues efectivamente también el palo de copas siempre se asocia a relaciones que deberían de ser de amor, pero no necesariamente es así. Así es, buscadores. Y bueno, antes de entrar al tema, queremos compartirles que vayan a ver el Religare, la primera parte, el primer capítulo que hicimos con motivo de los arcanos menores, que fue sobre los oros. Y bueno, pues como ustedes nos lo pidieron, muchos nos pidieron que hiciéramos pues ya toda la serie de los arcanos menores, y pues toda la razón, y ya lo teníamos pensado, pero bueno, pues ya estamos aquí. Así que si no han visto el de oros, vayan a verlo, denle like, compartan, y también denle like y compártanlo a todos aquellos que estén estudiando el tarot o que sean amantes del tarot, tanto como ustedes y nosotros. Así es, pues yo creo que deberíamos de empezar un poquito por la historia misma de los palos, porque bueno, no vamos a abundar en ello porque sería parte de otro Religare, hablar precisamente de la historia del tarot, pero sí conviene mencionar que no siempre fueron oros, copas, espadas y bastos. Normalmente inicia el tarot a través de los estamentos sociales y en las cortes, y estaban los comerciantes, los nobles, los sacerdotes, la gente del pueblo, y bueno, a partir de esto se van generando distinciones en la propia corte. Es bien interesante esto porque tú ves, por ejemplo, los bastos y las espadas son armas de guerra, ves los oros y las copas, y justamente en las copas sus representaciones originales eran copas de oro. Luego entonces denotaban riqueza, toda vez que la gente del pueblo no tenía este tipo de materiales o de herramientas para beber o para conservar líquidos a través del oro, sino eran copas de madera. Y particularmente en el tarot se analogaron a copas de cristal, copas de oro, todo muy reluciente. Bien, ¿en dónde comienza realmente la asociación de las copas con el elemento alquímico agua? Esto es importante, así como lo hizo Eliphas Levi para el palo de oros, que es la tierra. Bueno, analogado en los niveles del árbol de la vida, el palo que sigue, entonces, yendo desde Malkuth hasta Keter, es el palo de aguas asociado a Mem, a la letra Mem, que literalmente significa agua. Así es, buscadores, es muy bonito observar y compartirles por qué es que iniciamos primero con el elemento oros o el elemento tierra. Bueno, pues porque estamos en la parte inferior del árbol donde Malkuth está, el mundo de la acción. Después subimos y subimos justo en un proceso ascendente en el árbol y entramos al segundo reino, que es el mundo que podríamos asociar de las aguas o de las emociones, en donde lo rige una de las tres letras madres, que es Mem. Que es el mundo de la formación, de la gestación misma. Que es el mundo de la formación, el de la gestación, a partir de Mem, que tiene por correspondencia numérica el número 40. Y esto es muy importante porque el número 40 se va a referir a la escalera de Jacob, es decir, los 4 reinos en una escalera de progreso, de generación de una nueva identidad, una nueva emoción para la manifestación, porque después se entiende que regresamos a Malkuth para manifestarlo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de las emociones, de aquello que sentimos y percibimos como emociones y como sentimientos y que nos hacen actuar de una manera determinada. Y esto es bien importante porque de manera simbólica, a través de la historia de la humanidad, hemos observado que hay piletas, por ejemplo, que es bien bonito observar que, por ejemplo, en el as de copas del tarot de Marsella parece más una pileta de bautizo. Pila bautismal. Parece más una pila de bautismo que una copa. Ustedes la vamos a poner y es más como un octógono, que es particularmente las plantas de los lugares de bautizo eran plantas octagonales, refiriéndose al desarrollo del ser en una nueva manifestación de sí mismos. Así que entonces vamos a ver cuál es la función de los bautismos, la purificación. ¿Cuál es la función de las piletas? Pues lavarnos,
lavarnos, ¿no? Lavarnos para purificarnos. Todo nos remite a las mismas ideas de purificación o de generar nuevas maneras de sentir. Creo que eso sería lo que lo definiría en conjunto, ¿no? Definitivamente sí, el hecho de que nosotros podamos sacrificar, es decir, hacer sagrado un evento, es decir, voy al culto, voy a la fiesta, voy a la celebración, voy a sentirme de manera distinta. ¿Por qué? Porque estoy en mis acciones formándome de nuevo y permitiéndome sentir de manera distinta. Esto de permitirnos sentir de manera distinta es cosa bien difícil para el ser humano. Nosotros todos hemos vivido experiencias confrontantes. ¿Y para qué nos sirve? Pues el subconsciente, pues para protegernos precisamente, para no sentirnos vulnerables. Pero esta coraza que nosotros nos colocamos, definitivamente también a nosotros mismos nos oculta nuestras verdaderas emociones. Eso que acabas de decir me gusta mucho, buscadores, porque vamos entendiendo que las copas son un recipiente que va a recibir los líquidos, ¿no? Que se refieren simbólicamente a las emociones. ¿Y cuál es precisamente una de las grandes cualidades físicas del agua? Pues que se adapta al lugar que la contiene, que podríamos pensarlo como nos adaptamos al contexto. Si yo estoy en un contexto social que me causa estrés, imaginen en una guerra que hay todo el tiempo alarmas y alarmas de que se acerca un bombardeo, pues voy a estar sintiendo emocionalmente e instintivamente pues miedo, temor, desesperación, angustia. Y ahí entonces cómo forman la sociedad o el ente que me rodea, el lugar donde yo me desarrollo, cómo le dan forma a mis emociones, y esto al mismo tiempo va a dar pie a modelos de pensamiento, que aquí es donde vamos a comenzar a entender cómo los elementos no actúan de manera aislada. Los elementos siempre actúan de manera integral, es decir, los oros interactúan en las emociones, las espadas interactúan con las emociones y evidentemente, ya lo veremos, el fuego también va a influir en las emociones y en todos los reinos. Así que leer el tarot es comprender la matriz de cómo influye un elemento en el otro para dar un significado que al consultante le clarifique por qué está sintiendo lo que está sintiendo. Y no sé, imaginan un divorcio. A lo mejor una persona bajo su contexto social, bajo su educación, pues creyó de manera cognoscitiva, es decir, a partir racional, mental, racional, y a partir de un aprendizaje social, que eso era lo peor que le podía pasar a una persona, y entonces gracias a este modelo de pensamiento su sentimiento va a ser que debería de estar triste, y entonces va a tener un conflicto emocional, porque emocionalmente se siente feliz, se siente liberada tal vez, pero sentimentalmente se siente que debería de demostrar tristeza y se va a poner a llorar, aunque en el fondo de sus emociones no siente en absoluto una tristeza. Y ahí entra entonces la ambivalencia y la confusión y la dificultad para esclarecer y entender a las emociones y a los sentimientos. Y esto es bien importante lo que dices. Mira, en la vida todos tenemos relaciones de conveniencias. Todos tenemos relaciones de conveniencias. Se piensa siempre, cayeron copas en la tirada, esto es amor, son emociones, y particularmente lo asocian al amor. Y cuando hay una gama infinita de emociones, no es lo mismo estar triste que estar melancólico, que estar nostálgico, que estar, no sé, apesadumbrado. No es lo mismo estar molesto que incómodo, irritado que enojado. Son emociones distintas y tenemos 5 emociones básicas. Sí, pero estas 5 se traducen en un montón más de ramas. Interactuando entre ellas. Interactuando entre ellas, pero... Si siento desagrado y miedo, ¿qué me va a causar? Exacto, ¿no? Justo lo que estás diciendo. Pero además, si yo sostengo, tengo un amigo cualquiera, pues yo lo considero mi amigo, porque también es muy común llamar amigos a muchas personas, ¿no? Entonces yo lo considero mi amigo, pero en realidad no es mi amigo, es una persona que conozco y que tenemos ciertas afinidades. ¿Cuál es nuestra afinidad con ese amigo? A lo mejor va a ser mi socio de negocios. ¿Cómo vería yo en la tirada de la lectura esa relación? ¿La veo en copas o la veo en oros? En los dos. En los dos, exactamente, interactúan de manera correcta para decirme en la lectura, esta relación tiene cierto nivel de amistad, tiene cierto nivel de afinidad emocional,
pero se sustenta en el nivel práctico, en el nivel material. Y la verdad es que nosotros buscadores consideramos que una relación que pueda perdurar en el tiempo de todo tipo tendría que estar actuando correctamente en todos los niveles, claro, tanto a nivel de seguridad y de manifestación de los oros, tanto a nivel emotivo como a nivel ideológico. Tenemos que tener ciertas maneras de pensar que nos hagan llegar a acuerdos o a entendimiento y finalmente de identidad. Por Así supuesto. que esto, buscadores, que les decía yo de las emociones que se van adaptando dependiendo del continente, también nos deja ver que el agua tiene otras grandes cualidades que son muy interesantes. Tiene diferentes estados. Uno es el sólido, ¿no? El hielo, por ejemplo, un iceberg, ¿no? Bueno, eso es sólido. Tiene otro estado que es el líquido, que es el que decía, que se adapta al continente que habita. Y tenemos otro que es el gaseoso. Así que entonces se puede referir a que he ahí la complejidad de comprender cómo están actuando mis emociones. Cuando están a nivel de hielo, pues son emociones totalmente rígidas, que incluso puede haber una pared de hielo y no puedo traspasarla. Pero ¿qué pasa cuando es a nivel de vapor? Bueno, el agua puede entrar por entre las puertas porque está en un estado vaporoso y entonces puede fluir y puede viajar por donde quiera. Y otro es el estado líquido, en donde es persistente y tiene una gran fuerza motora, es decir, hay máquinas de vapor claro, que se mueven a través del vapor, pero también hay sistemas hidráulicos que funcionan gracias a la fuerza del agua. Y todo esto físico del agua, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues que las emociones tienen todas las maneras de manifestarse, tanto de maneras rígidas como de maneras fluidas, como de maneras vaporosas. No logramos verlas, son como fantasmas. Y ahí viene un ejemplo que yo les quería mostrar con un tarot que me pareció muy ingenioso, que es el tarot de Halloween, que para ellos las copas son fantasmas. Y precisamente dicen, es que las emociones son como los fantasmas, y recordemos en las películas, ¿cómo son los fantasmas? Pues se escabullen, ¿no? Cerramos la puerta para que no pase el fantasma, pero atraviesa por las rendijas, atraviesa por un agujerito de la llave, del pestillo del agua o del pestillo de la bisagra, se mete por donde más pueda. Y así son precisamente las emociones. Fíjate qué importante esto que estás diciendo, porque imagina esta escena. Imagina una persona que se ha divorciado, como dijiste, o imagina una persona que ha perdido a alguien muy importante en su vida. Lo hemos visto en muchas ocasiones, que a algunas personas que han tenido, pues, que han fallecido, pues les conservan sus habitaciones tal cual las dejaron. Hay un lugar en la mesa para esas personas. Está su retrato y platican con el retrato y lo consideran vivo, existente. Vamos a pensar, por ejemplo, en que esta persona que ha muerto es el esposo de una señora, X, ¿ok? Pero esta señora ha vivido su vida, conserva ese ideal de amor, o ese recuerdo del amor. Y ahora, hoy, está teniendo una nueva experiencia de amor, pero esa no ha muerto. Ahí lo ves en la lectura, sigue prevaleciendo el registro emocional. Esto es bien interesante lo que dices, porque incluso un amor platónico, buscadores, sentimos mariposas en el estómago por la imaginación que nos da y el sentimiento y emoción que nos da pensar que podríamos estar con X persona, y va a manifestarse en las copas. Muy seguramente no estará en la tierra porque no está sucediendo de manera vívida, real, pero en mi cuerpo emocional sí está evitando esa relación. Así que las copas son como entes, como decíamos en el de Halloween, son como fantasmas, de repente se aparecen y nos pueden confundir y nos pueden llevar a lugares precisamente pues oscuros y de confusión, como un sauna, por ejemplo. Bueno, pues cuando hay demasiado vapor nos nubla la visión, casi como bruma, ¿no? Como la bruma al amanecer. Esta bruma es muy violenta de pronto, porque imagínate también, por ejemplo, que una persona no logra superar un duelo de cualquier tipo. Imagínate una persona, como a todos nos ha pasado, que nos ha pasado algo en la infancia, alguien nos lastimó, alguien nos hirió de alguna manera, física, o verbal, emocional, de cualquier tipo, y sigue prevaleciendo en el tiempo. Cada vez que yo me acuerdo de ese evento triste, doloroso que me sucedió, o muy confrontante, vuelvo a sentir. La lectura lo registra. Que es un sentimiento. Es algo, exacto, es un sentimiento que ha prevalecido 30, 40 años. Así es, y aquí, buscadores, lo más importante cuando analicemos las emociones en una lectura, diferenciar y lograr
entender si está hablando de emociones o de sentimientos. Las emociones se refieren particularmente a reacciones casi instintivas con las cuales nacemos, e incluso se piensa que hay un gen que detona a las emociones. Es decir, un bebé, cuando algo no le gusta, instintivamente, por más bebé recién nacido que esté, hace gestos. Si algo le duele, hace gestos. Y es genético. Se piensa, como decía, que hay un gen, se piensa, creo que todavía no hay una certeza, pero que hay un gen que trae esta pues me información. refería a que se transmite genéticamente, porque hay personas que nacen ciegas, por ejemplo, bueno, sí, y que hacen los mismos gestos. Por eso se piensa que es genético, estas reacciones emotivas que son instintivas para precisamente lograr la supervivencia. Comunicar adecuadamente. Comunicarnos. Y por eso es bien bonito cómo las emociones van a trascender al nivel de los oros con el lenguaje no verbal. Yo ahorita estoy haciendo una serie de movimientos, Jaime también, todos estamos todo el tiempo comunicando con nuestros gestos y nacen a partir de las emociones o los sentimientos, pero se manifiestan en los gestos y en la manera de cómo nos movemos. Así que ahí podemos ver cómo funcionan las emociones y o las copas y los oros como un engranaje que nos da síntomas, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ahorita estás platicando y yo estoy asintiendo porque estoy de acuerdo contigo, pero podría estar haciendo que no, podría estar diciendo que no, podría estar diciendo que no, y las personas que nos están viendo van a estar diciendo que yo estoy diciendo que no. Y eso es algo quizá muy obvio, pero hay microgestos claro, que denotan perfectamente lo que estamos sintiendo. Así es, entonces, buscadores, es bien importante lograr diferenciar. Esas son las emociones. Lo que les decía, que nace a partir del instinto y que nos da la supervivencia. Cuando algo no nos disgusta, es parte de estas emociones básicas, pues hacemos gesto de disgusto, y les recomiendo mucho que vayan a ver una película de Disney, de Pixar, que es Intensamente, en donde vamos a ver cómo son las 5 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, la furia, el desagrado, y creo que ponen 4 nada más, pero vayan a verla porque nos van a dar muchas claves de cómo funcionan las emociones y de repente nos controlan, que ahí viene la parte complicada. Alegría, ¿no? Y ya la dije, ¿no? Alegría, tristeza, disgusto, ira y desagrado, ¿no? Y desagrado, sí, son 5, bueno, vayan a verlas, se las recomendamos. Y por el otro lado, lo que les decía, ¿cuáles son los sentimientos? A veces por eso se dice que somos muy sentimentales, porque si vemos si nos pasa algo terrible, pensamos que por obligación social tenemos que llorar o tenemos que sentirnos contentos por algo que a lo mejor a nosotros no nos causa emoción. Así que es bien importante que uno mismo logre comprender esto que tengo realmente es una emoción o si es un sentimiento, de qué nace, de qué contexto social, por qué pienso que esto me gusta o esto me desagrada. Bueno, hay que analizarlo. Sí, esto que nosotros hemos aprendido a la historia de la vida. Hemos hablado ya en nuestro Religare de la muerte, vayan a verlo. Pues hay culturas que lo celebran, hay culturas que lo lloran. Eso es definitivamente aprendizaje social. Y podría ser que en la muerte de alguien que yo no quiero, que nunca quise, pues yo no sienta ninguna clase de dolor. Quizá por un compromiso social me mantenga serio, pero no tengo el deseo de llorar. Así es, buscadores, y esto de las emociones y los sentimientos son una fuerza de movimiento, nos hacen movernos, muchas veces inconscientemente cuando no logramos distinguir el nombre de la emoción o del sentimiento que estamos teniendo. Es como una máquina interna, las emociones que nos mueven a determinados lugares que a veces no comprendemos por qué estamos ahí y por qué no en el otro lado, pero si comenzamos a definirlas de manera correcta, vamos a tener conciencia de ellas y entonces elegir, esto que estoy sintiendo no me agrada y no va con lo que yo quiero para mí, entonces puedo elegir transformar ese sentimiento en otro sentimiento que me sea más agradable. Y es que la sociedad misma nos corrompe las emociones. Cuando estamos bebitos hacemos un berrinche porque estamos enojados. Y no está mal hacer el berrinche, no está mal demostrar el enojo. Es decir, hay formas de demostrar el enojo y eso es lo que no nos enseñan. Nos dicen, ya acabaste con tu rabieta, cuando vengas, tranquilo, hablamos. Claro, hay que entenderlas. Hay que entenderlas. Y no hay que reprimirlas. Exacto, porque el agua, nos están informando de algo. Algo que ves bien bonito es el agua. El agua líquida, por ejemplo, la fuerza del líquido es muy importante. Sabemos que va cayendo una gota y si es constante que cae en ese lugar, lo va a terminar erosionando e incluso va a terminar
pues haciendo un agujero, era ahí donde estuvo cayendo constantemente, y así nos sucede de manera personal. Si estamos constantemente sintiendo y emocionalmente algo particular, tristeza, nos va a llevar a un estado de depresión. Ya nos ha minado nuestra integridad en todos los niveles. ¿Qué debimos de haber hecho? A ver, esto está cayendo, ¿lo escuchaste? Es como escuchar el goteo. ¿Escuchaste? Hay que cerrar la llave o hay que ver por qué se está goteando, qué está pasando. Así también deberíamos de hacer con las emociones. Pero miren, buscadores, ayer me pasó. Estaba yo comprando algunas cosas en la calle y de pronto veo una niñita que llega ya contenta, pues como son los niños chiquitos de 3, 4 años. La mamá estaba trabajando, entiendo que estaba ocupada la mamá y que la niña de pronto hizo un berrinche, se enojó, se entristeció, no sé, lloró. El punto es que se le veían las marcas de la mugre, ¿no? Del llanto, ¿no? Así. Y la mamá, cuando viene contenta la niña, en lugar de decirle, qué bueno que ya estás contenta, le dice, ¿ya acabaste con tu drama? ¿Qué aprende esa niña? Que su drama no sirve de nada. Entonces, ¿para qué va a manifestar esas emociones cuando ya crezca? Va a aprender a reprimir esas emociones y esas emociones le van a carcomer el ánima, le van a carcomer el alma porque no va a poder funcionar correctamente, porque no va a saber ni siquiera qué es lo que está sintiendo porque lo ha estado ocultando. Eso es bien importante, buscadores. Las emociones comunican y nos avisan de aspectos que debemos de tomar en cuenta o de aspectos que deberíamos de procurar ese estado de bienestar más tiempo. Así que, ¿de qué van las copas? Poner atención, permitirles que fluyan, permitirles que se expresen, porque definitivamente tienen un valor sustancial en todas las mitologías. Trascender el nivel del agua, caminar sobre las aguas, por ejemplo, para los procesos de muerte, sabemos que siempre hay un balsero que nos lleva, ¿no? Como Caronte, a través de las aguas, porque es a través de las emociones. Si logramos traspasar el nivel de las emociones y que no nos ahoguen, tendremos entonces mucha más claridad en todos los aspectos. Sobre todo a saber qué pensar. Cuando nosotros estamos tan alterados, iracundos, tristes, deprimidos. Esas son emociones. Son emociones. Cuando estamos fúricos por algo o muy enojados, tenemos que distinguir. Esto es una emoción instintiva porque me sentí en peligro, pero no estoy en peligro, realmente no me está pasando nada. Muy bien, entonces ¿por qué me estoy comportando como me estoy comportando? Porque a veces son heridas muy antiguas. Y nos logramos bajar y entonces le empezamos a dar una definición más consciente, Así que es de lo que se y trata. sabemos pensar, podemos tomar decisiones correctas. Si no sabemos escuchar las emociones, no sabremos tomar buenas decisiones. Encauzar las emociones, siempre les comentamos a todos los buscadores en cursos y cada que podemos, las emociones no se reprimen, no se pueden poner diques, como lo vemos, ¿no? Hay que queremos contener que es un río se desbordó, pues nunca vamos a poder, porque el agua siempre busca por dónde pasar, y decimos que es como una olla express que está bajo mucha presión, mucho calor, y el agua se vuelve vapor, pero finalmente busca una válvula de escape hasta que puede ser algo muy violento, muy violento. Entonces, ¿de qué va? De encontrarles un cauce, que no vayan todo en un gran cauce, que finalmente no tengamos manera de comprenderlo, sino ir haciéndole surquitos, ¿no? Para que vaya fluyendo. Esta es tristeza, este es desasosiego, esta es alegría, esta es melancolía, nostalgia, exacto, angustia, miedo, ¿qué estoy sintiendo? Y siempre les recomendamos, busquen en internet de verdad una gama, o se las vamos a poner aquí en una publicación, la múltiple gama de emociones que tenemos para definir lo que sentimos. No solo es tristeza, ni enojo, ni felicidad, hay muchas otras, y cuando comenzamos a definirlas, pues comenzamos a comprender para qué sirven. Así es, buscadores. Bueno, pues compartan. Este palo siempre es muy confuso para las personas que están aprendiendo el tarot. Muy seguramente siempre les confunden de qué me está hablando exactamente, porque precisamente no es aislado. No somos solo emoción, somos también pensamientos, también somos acción. Está en medio del pensamiento y de la acción está la emoción. Así que cuando este palo está interactuando, definitivamente nos da lineamientos hacia dónde va dirigido, hacia los pensamientos o hacia las acciones y en qué forma. Así que debemos ser muy cautelosos cuando leemos el palo de copas, precisamente para saber hacia dónde está influyendo y si es un aspecto interior o es un aspecto exterior, lo que pienso o lo que hago a través de estas emociones. Y algo muy importante para cerrar el capítulo, buscadores, es que las relaciones de pareja de tipo amoroso, o como así les llamamos,
no tienen que verse definitivamente solo en las copas, e incluso pueden no verse para nada en las copas. Imaginen un matrimonio por conveniencia. Imaginemos que alguien quiere ser presidente y lo mejor que debería hacer para su imagen pública es casarse. Entonces va a buscar un prospecto que sea ideal para su propósito político, pero no porque esté enamorado de esa mujer. Así que entonces... O en el pasado, los matrimonios arreglados. O los matrimonios arreglados, exacto. Así que entonces esos matrimonios, aunque son relaciones de pareja, no nacen a partir de las emociones, por eso mismo no se van a ver en las copas. Muy seguramente se vean en los oros o en las espadas o en los dos elementos. Y tal vez con el tiempo puedan nacer algo de copas, ¿no? Pues te quiero, somos compañeros, pues tenemos cierta empatía emocional, pero probablemente sea después, ¿no? Así que esto es bien importante de analizar, no irnos con la imagen de que todas las relaciones son de amor. Tal vez una pareja que son socios y no se divorcian porque la sociedad, porque les da miedo, los hijos, ¿no? Por amor a los hijos, pero no a la pareja. Así que es bien importante este tip. Ser muy cuidadosos. Ser muy cuidadosos. Así es, buscadores. Así que, pues, ¿qué les ha parecido? ¿Qué opinan sobre las emociones y los sentimientos? ¿Cómo las logran definir? ¿Qué aspectos han concluido acerca de este religare, ¿no? Sí, coméntenos, pónganos aquí sus comentarios. Siempre son muy, instigadores para nosotros, pues, para responder y para investigar más, y sobre todo para tratar de compartir todo este conocimiento, como les hemos dicho, con claridad, sin superstición, sin charlatanería, diciendo lo que es realmente el símbolo y que así funciona el tarot, a través de conocer perfectamente lo que son los símbolos, más allá de conceptos intuitivos, es lo que el símbolo nos está refiriendo. Así es, buscadores, así que pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Regnum. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.